Bien. Si todos están aquí en noveno es porque pasaron un octavo, ¿verdad? Y porque pasaron IPP2. Panzamos. Se apiadaron de nuestra alma. Nos vio, yo creo, muy necesitados y ya, 6. Profe, por favor, no voy a ejercer. Yo sé que tienen que hacer su máxima desempeño para pasar y no quedarse aquí, ¿verdad? Renovar contrato. Renovar contrato de estudiante. Para que me sigas manteniendo. Bien. Ya sé que todos saben sistema mecánico. Sí. Si no puedo pasar un 4, 5, 6. En línea, pues Él estuvo bueno. Bien. Nosotros tenemos un péndulo invertido montado sobre un móvil y partimos de un elemento en referencia, que es mi origen. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas conocemos del sistema? Bueno, que el móvil tiene una masa, que el péndulo, en su característica ideal, lo ponemos hasta el extremo y por lo tanto tiene una masa concentrada a una cierta longitud que define el péndulo. El móvil va a presentar, según la segunda ley de Newton, una característica de acción y reacción. Cuando se aplica una fuerza lineal, pues tiende a reaccionar con masa por aceleración y de acuerdo a esas características puede disipar energía si es que hay que analizar una sumatoria de fuerzas. En este caso no tenemos algo que lo restrinja el movimiento. E incluso se dice que la coeficiente de fricción entre el contacto de las ruedas y el piso es prácticamente nulo. Sin embargo, en el péndulo, también una restricción es que no hay un par aplicable, porque entonces no tendría un movimiento libre. ¿Vamos a ir hasta ahí? Ok. Pero sí existe un coeficiente de fricción entre el acoplamiento del par de revoluta. Tenemos un sistema combinado. Un sistema mecánico lineal y un sistema mecánico rotacional. ¿Quién puede intuir de qué grado es el sistema? ¿De segundo? Verifiquen. ¿De segundo grado? ¿Grados de libertad o grados de Digo, no, grado del sistema. Del sistema. Segundo, ¿no? Es ¿Por qué? segundo, ¿no? Porque tenemos una sola matriz, digo una sola masa, pero cuando pongamos los valores de y de d, que es b por la diferencial al cuadrado de z, va a ser la máxima, el máximo valor.
¿Y O un sea, sistema sí, rotacional no es un sistema mecánico también? Sí. Es que depende, porque si vamos a utilizar el torque, sí sería de tercer orden. Pero si es nada más con aceleración, sería. Ok. Esta es la idea principal de lo que definió lo que es la robótica, ¿no? Es decir, tenemos que hacer un control de un cuerpo rígido y el control es mantener la verticalidad sabiendo que el sistema parte de un elemento en reposo. ¿Sí? Si el péndulo simple está en reposo, mi sistema es estable. Si yo lo muevo y lo suelto, va a tender a oscilar hasta llegar a un punto de equilibrio. Mi sistema es naturalmente estable. Pero si quiero llevarlo a la verticalidad, es decir, rotarlo a 180 grados, mi sistema naturalmente se vuelve inestable. Porque en el momento en el que yo suelto el péndulo y no ejerzo una acción de control, el péndulo naturalmente por acción de gravedad va a empezar a caer. Ese decaimiento va a empezar a oscilar y se transmiten esos movimientos hacia el carro. Por lo tanto, genera una cierta cantidad de movimientos que es más duradero que mi sistema natural. ¿Hasta aquí preguntas? ¿No? Bien. Es un sistema combinado. Y para esto me tengo que recordar una fórmula clásica que ustedes vieron. ¿Cuál es? Es de dinámica. Es dinámica. Vamos a ver, ¿no? Excelente, justo la materia. Justo la materia sin asignar. Uy, no. Entonces, no creo haberme equivocado. Quienes aprobaron conmigo y Pepe. ¿Perdón? Ah, Porque es robótica. era el de los 10 pasos. Bueno, eso es más simple porque no tenemos mucho grado de libertad. Es simple, pero así nos llevamos más de 10 horas. Las preguntas aquí, bueno, ¿no? Bien. La dinámica de Lagrange, ¿qué nos dice? Que vamos a tener muchos problemas. A ver, ¿qué recuerdan? Porque para todo sistema de control, aquellos que tengan proyectado continuar con su preparación, en términos de ingeniería, van a tener que enfrentar siempre este planteamiento. Y se le llama Lagrange porque existe una diferencia aquí, pero cuando existe una sumatoria se le llama hamiltoniana. ¿Sí? Entonces, por ahí, recuérdenlo siempre. ¿Qué nos dice la dinámica de Lagrange? ¿Dónde? La energía de un cuerpo. La energía, sí, es un aspecto de La energía. energía potencial en la cinética, ¿no? ¿Al revés? La cinética más potencial, más las pérdidas, ¿no? Ajá. Que es la misma dinámica de Newton. Estamos hablando de masa por aceleración menos la disipación de energías, si es fricción o si son rigidez. Lagrange implica hacer un análisis temporal de toda la energía que expresa el sistema. Un equilibrio de energía cinética y potencial. ¿Sí? ¿Cuánta energía cinética contiene y cuánta energía potencial tiene? En el caso, cuánta energía potencial se transforma en cinética y viceversa. Cuánta cinética se traduce en potencial. ¿Sí? Es una igualdad tal cual. Son dos sistemas mecánicos, uno lineal y uno rotacional. Significa que debo encontrar el sistema
energético total. Para esto, la energía cinética, si recuerdan, ¿a qué va a ser igual? Cambio de la masa por velocidad al cuadrado. Para sistemas lineales, pero cuando son sistemas rotacionales, Cambio del momento de inercia ajá, con la velocidad angular al cuadrado. ahí estamos bien. Observen cómo son diferentes los sistemas. La potencial a que va a ser igual. A la masa por velocidad. Bien. ¿Alguna duda? ¿Ya pueden comenzar a moderar? ¿Por qué no? Ya están los datos. Ya aquí dice que debo construir una ecuación que dice llamarse de Lagrange. La ecuación de Lagrange me dice que es un equilibrio entre la energía cinética y potencial total del sistema. La energía cinética me dice que es un medio de la masa por la velocidad lineal al cuadrado cuando son sistemas lineales. Pero cuando son sistemas rotacionales, obviamente la velocidad es tangencial porque hay una velocidad angular aquí. ¿Cierto? Lo que implica sumar un medio de momento de inercia, obviamente de este péndulo, por su velocidad angular al cuadrado. La energía cinética, digo la potencial, en el carro o en el sistema móvil no existe porque no tiene una implicación de altura. Pero en el péndulo sí, porque tiene un efecto directamente con la acción de gravedad. ¿Por qué no puede modelar? ¿Nos podría recordar, más bien dicho, lo que nos falta es recordar las ecuaciones diferenciales de cada uno, ¿no? Por ejemplo, la ecuación diferencial de la velocidad y sumarlas y después empezar a hacer la ecuación general. ¿Y cómo sabes que es ecuación diferencial? Porque siempre nos pedimos que es una ecuación diferencial. Por ejemplo, de la K, pues siempre había una ecuación diferencial. Por eso. No. ¿Qué significa la velocidad? La segunda derivada. ¿La segunda? La primera, perdón. ¿De quién? La De un desplazamiento respecto a tiempo. Pues ya lo conoces. Es una derivada, ¿no? Sí, las demás. Por ejemplo, ya una de esas. Sí. Es velocidad lineal. En el móvil es una velocidad lineal de desplazamiento. ¿Sí? En el péndulo es una velocidad que se proyecta tangencialmente a la forma de movimiento del péndulo. Es una circunferencia. ¿Estamos bien? ¿Cómo calculo yo la velocidad de este sistema rotacional? Lo vieron en IPP. ¿Cómo calculamos? La velocidad. Es una velocidad lineal. ¿Qué dijimos que era la velocidad? Primer derivada. La primera derivada ¿de quién? Posición. De la posición respecto al tiempo. Aquí, ¿dónde está la posición del péndulo? En relación a las coordenadas XY. Y para obtener esta velocidad, ¿qué tengo que hacer? Descomponerlas y derivarlas. Ya empezamos mal. Entonces, ¿qué dato me hace falta? Entonces sería como ver que la derivada Del de ángulo. la distancia 1 sobre el tiempo más la derivada de la distancia 2 sobre el tiempo. Sí. Ah, Pero la distancia 1 va en función de una coordenada X. Y la distancia 2 va respecto a bueno, una entonces coordenada sería Y. de X y de Y. Por eso están las parciales ahí de Lagrangiano, güey. Ya que defines tu Lagrangiano, esas parciales son las que te van a ir eliminando las variables. Bueno, ese es un procedimiento adicional. Pero por coordenadas, yo tengo que saber desde el punto en referencia cómo llegar desde aquí hasta acá. ¿Y cómo llego? Con Si aquí me está marcando la distancia referente de desplazamiento en X, con las matrices de rotación y traslación, ¿no, profe? O sea, moviéndonos así, pum, las homogéneas. bueno, no requiero yo matrices porque es algo más sencillo. Ah,
Con los pesos de mecanismo. Olvídate un poco del carro y traza tu eje coordinado X hasta acá arriba. ¿Cómo calculas la posición de esa masa? ¿Pitágoras? Claro, ¿Así? Ah, pues caray. sí, pues no está marcando el ángulo. ¿No es así? Sí, O sea, es. Ay, pero espérame. No. sí, sí. Tú marcas de aquí hasta acá una distancia X. Ujú. ¿Vamos bien? Y ese es el- Pero sabemos perfectamente que para la vertical no es en sí la distancia completa en X, sino que tengo que restar este cateto proyectado en función a este ángulo. Y para calcular, este cateto está opuesto a ese ángulo. ¿Cómo calculo la distancia de este cateto? En la longitud. La longitud del péndulo. El Ajá. seno de teta para X. Exactamente, entonces la coordenada en X sería en sí X menos la longitud del péndulo por el seno de ese ángulo. Y una vez teniendo la componente coordenada sobre el eje X, hago su derivada para establecer la componente y buscar la resultante de la velocidad. ¿Qué más les hace falta? Que lo anote. ¿Tienes algo? Licencia de solita. Licencia de solita. Poder cognitivo. Ok. De alguna forma, el sistema está completo. ¿Sí? Nada más hay que razonarlo un poquito. Aquí nos están hablando de la energía cinética total de mi sistema. Pero tengo un sistema combinado, un sistema lineal y un sistema rotacional. Lo que significa que la energía cinética total va a depender de la energía cinética que se concentra en el carro, más la energía cinética concentrada en el péndulo. Porque es un sistema concatenado, pero diferente. Lo mismo, la energía potencial total del sistema depende de la concentración de potencia como energía en el carro y la del péndulo. Claro, ya te diste cuenta que uno de estos no existe. ¿Sí? Entonces voy paso a paso. Si me dice que debo calcular esta, dependiendo de la fórmula general, bueno, primero armamos o calculamos la energía cinética en el carro. ¿Sí? Que es un sistema lineal. La formulación aquí me dice que es un medio de la masa del carro Por la derivada. por la derivada Ah, sí. del desplazamiento. Sí, sí. Porque a partir de este punto empieza un desplazamiento lineal de un desplazamiento referente. ¿Vamos bien? Ok. Como no es un sistema rotacional, no existe el momento de inercia ahí. ¿Preguntas? ¿Nada? Ahí se le pone el cuadrado igual o Sí, claro, claro. Al cuadrado, porque es velocidad lineal al cuadrado. Nada más que aquí ya está tomando su identidad, que es el desplazamiento, o la derivada de x. Ok. ¿De acuerdo? O x'. Es la velocidad. Esa. Sí, es la velocidad. ¿De acuerdo? Ah. Luego, la energía cinética que concentra el péndulo, Así que la velocidad. que es igual a qué? La del péndulo sería un medio de la masa. Un medio de la masa del péndulo. Y ahí es cuando se hace lo de. Qué bonito, ¿no? Respecto, ahora sí, la velocidad lineal, o se le considera absoluta, del péndulo al cuadrado, más un medio del momento de inercia del péndulo por su velocidad angular al cuadrado. Porque si θ
es este desplazamiento angular, pues θ' es su velocidad angular. ¿De acuerdo? Aquí únicamente estamos haciendo un cambio de variable para tener todos los términos homogéneamente descritas. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Estamos definiendo los términos ahorita. No, pero me perdí tanto. Entonces en esta en la que puso dijo que es para los lineales, ¿no? La de la izquierda es para lineales. Ah, pero... Bueno, Esta es la del carro, No, la del que es otro lado. lineal. Es lineal. Y esta O sea, porque la es para el péndulo. Es rotación. Pero dijo que es rotacional, ¿no? Claro, pero está arriba del móvil. Ah, sí, perdón. Entonces tiene una proyección hacia adelante y tangencial el péndulo. Ah, ok. ¿Sale? ¿Vamos bien ahí? Ok. Entonces, la velocidad del péndulo se va a dividir en dos derivadas, por así decirlo. Sí, pero todavía no te me adelantes. Nada más hacemos el primer planteamiento, ¿sale? Tomando referencia a lo que conocemos. Despacio, despacio. Más despacio. Sí, porque la pregunta siguiente, una vez que hayamos hecho todas las definiciones, sería: ¿cuál de todos estos datos ya están determinados por definición? ¿Y cuáles son los que tengo que encontrar? Ah, ok. ¿De acuerdo? Sí, perdón. La potencial en el carro, ¿cómo dijimos que era? Es nula, es cero, porque no está referente a una altura. ¿Y la potencial del péndulo? Ajá. Sería la masa del péndulo, ajá, del péndulo, gravedad, ¿por quién? ¿Por qué, no? Por la altura del péndulo. En este caso, ¿cuál sería la altura? Y. En referente LP... al ángulo sería su cateto adyacente. ¿Cómo calculo el cateto adyacente? LP coseno Y, ¿no? De la solución geométrica. Y... Conocemos la solución geométrica. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. ¿No? ¿No? ¿Sí? Sí. Ok. Veo mis ecuaciones. La potencial del carro, no tengo problema. Ya me olvido de ella. La potencial del péndulo, pues está definido completamente. Todos los datos los conozco. Masa, gravedad, longitud y la posición angular, que es la que puede cambiar. La cinética del carro, no tengo problema, son datos conocidos. Masa del carro y la razón de cambio de la posición lineal. En la del péndulo, el momento de inercia pues se puede definir a partir de este punto, ¿no? Dependiendo qué perfil, como cuerpo rígido, es en sí la varilla que sostiene a la masa. Puede ser un perfil cilíndrico sólido, Hay una tabla La hueco, resistencia de materiales. o puede ser un perfil rectangular o cuadrado. Cualquier tipo de perfil ahí describe el momento de inercia, pero es un dato conocido. ¿Sí? Aquí simplemente lo hacemos en un diagrama unifilar, pensando que este momento de inercia, entre comillas, es insignificante al que se genera con respecto a la masa, porque esta coordenada del centro de masa es la que se está moviendo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, ahora fíjense. La masa del péndulo es conocida. ¿Qué es lo que me está causando ruido aquí? La velocidad, porque de aquí sé que tengo que hacer una proyección de componentes, tanto para X como para Y. ¿De acuerdo? Sabemos que la velocidad del único sistema con respecto al sistema de referencia, que es en sí el carro, como Pitágoras, es igual a la derivada de la componente en X al cuadrado más la derivada de la componente en Y al cuadrado. ¿Ok? Sabemos que la coordenada respecto a X, ¿sí? Y quizá es redundante, porque esta X la voy a confundir con la X de desplazamiento con la X de distancia. Ah, sí, cierto.
¿Sí? Pues, Vamos a ponerlo. vamos que a fuera la algo. letra. Mejor otra letra. Ah, ¿Ok? es una leche. Una componente. O lo podemos definir como la derivada en x respecto a t, igual la derivada en y respecto a t, igual. ¿De acuerdo? Primero tenemos que calcular las componentes en x. Para x, para coordenada en x, dijimos que era la distancia cualquiera. ¿Menos quién? El es Ajá. L del péndulo por el seno del ángulo. ¿Ok? Y en Y, L del péndulo por el coseno del ángulo. Ay, no. Al revés, ¿no? No, estoy. No, sí está bien, es la altura, es respecto al ángulo. Es mi cateto adyacente lo que define la altura. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. ¿Qué falta hacer ahí? Sí. Sí. El LP seno del ángulo es para ubicar el vector sobre el X, ¿no? Ajá. Pero estamos fijando la posición de la esfera. De la masa del Ok. péndulo. Entonces, todo eso es X Todo esto es X. menos el pedazo. Menos, ajá, este cateto del ángulo porque en realidad lo que quiero es mantener la verticalidad y la verticalidad está sobre el centro del carro. Ah, ok. Entonces no lo estamos asimilando a que está inclinado, sino que está totalmente vertical. Sí, ¿por qué razón? Porque el punto de equilibrio va a ser el centro del carro, pero no me están dando la distancia del carro ni la distancia a la cual está separado. Ah, ok, sí. ¿Sale? Sí. Ok. Sí, es que todo tomando una postura inclinada. De hecho, hay dos problemas como planteamientos. Lo puedes hacer aquí, inclinado hacia la derecha, o lo puedes hacer acá, inclinado hacia la izquierda. Pero más batalla. Es que depende cómo plantees tú la idea. Si lo pones a la izquierda, entonces X lo pones exactamente al centro. Y al final de cuentas vas a tener X menos la inclinación a la izquierda. ¿Sale? O puedes poner aquí X más la inclinación a la derecha. Todo depende de cómo ustedes planteen el problema. ¿Vamos bien ahí? Sí, sí, ya. Bien. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué sería? Pues la derivada de X menos la derivada de LP por seno. Si X es una distancia y le digo respecto a tiempo, ¿qué me va a dar? Una velocidad. Ah, claro. ¿Ok? Acá, Menos. LP es un parámetro constante, físico. Es una constante, entonces lo único que se deriva es el seno. Pero. La posición angular y la derivada de la posición angular en función del seno. Coseno. Pero Ajá. es positivo. Coseno Positivo. del ángulo. ¿Por quién? De teta. Ah, Ajá. Por la derivada del argumento. Cadenas. Oh, es cierto. ¿Hasta ahí vamos bien? Porque no es de T. Acuérdense que aquí estamos haciendo derivadas ordinarias porque es una variable independiente. Cuando son derivadas parciales, dependen de la misma variable. ¿De acuerdo? Por ejemplo, derivar con respecto a teta 1, teta 2, teta 3. En Y, En Y sería L. Es menos seno, Menos ¿no? seno. Menos LP, seno, por tetas. la derivada del argumento. ¿Sí? En este caso sería derivada de teta o teta prima. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora sustituyo arriba. En la capa tensión, ¿no? No, en la velocidad. Ah, sí. Porque esos son mis componentes. Sí, sí, sí. Definimos. Igual lo vas a meter en esta posición.
Ahora sí, ya pueden modelar todo. ¿Quién quiere continuar? Ya sáquenlo. ¿Quién? Dijo modelar, ¿no? No puede decir que a estas alturas se utilizan en lugar de sus conocimientos. No, ya desde antes. ¿No? Siempre le peludada la ¿Qué persona, nos animada? no más. ¿Dónde quedaron esos 8 semestres? Yo llevo 10. No sé, Ahí se dice que es Machine Learning, ¿qué es? Aprendizaje reforzado, ¿no? Sí, claro. También llevo 10. Ay, no, No, está bien. Uno aprende a un determinado. Es el primero cuadrado, el segundo más 2 veces el segundo cuadrado más el cuadrado más el segundo cuadrado. Tú llevas 11. Tú llevas 11. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿A quién podemos factorizar? Yo tampoco sé. ¿Cómo? Al seno cuadrado. Seno cuadrado y coseno cuadrado. ¿Qué me da? 1. Trata de ocupar para que es un conjunto de actividad. Imagínate el que tiene 2 grados, el que tiene como Francia. Es robótica. ¿Eh? Es robótica. El otro el que tiene 2 rayos. Nomás sabes la secuencia. ¿En qué carrera está? ¿Quién sigue? Ya tenemos definida la velocidad lineal absoluta referente al tiempo. Angular. ¿Qué era el falta- dato que se supone que no conocía? Ah, es uno. ¿Y ahora qué sigue? El angular, ¿no? Sí, No sé qué es. A menos de que lo agolpes todo en No, así ya se pasa mal. Sí, porque ya están definidas, únicamente tenemos que sumar las potenciales y así. Sí, sí, sí.
Entonces eso no delimita. Delimita. Ajá. Pues, bueno, LP al cuadrado, pues, cuadrado. Y también tenemos LP seno cuadrado. Factorizas comunes, que sería LP cuadrada y teta punto cuadrado. Y Para sumar coseno cuadrado y seno cuadrado, que sería un y ya, hace. Y solución de la ecuación. Ajá. Pero esto nada, como que nunca se ¿no? Pero falta. Yo te lo traducción, la Sí, no, es un medio de. Profe, ahí mi compañero que está ocupando, o sea, está ocupando case. Y no, ¿qué variable? ¿A dónde? ¿Qué cuál? O sigues pensando, ¿verdad? Ya me perdí. No, ahí está, en este punto, Armando Lagrangiano. La energía cinética total menos la potencia total. La cinética total, la del carro y la del péndulo. La del carro, un medio por la velocidad lineal, y la del péndulo, ¿sí? Y luego le va a restar la potencial del carro y la potencial del péndulo. Ah, ok, ya estás dando todo. Okay. Y hay que ver entonces qué elementos se pueden agrupar. Ah, ok, ya entiendo. ¿Sí? ¿Qué podemos agrupar allá? La masa de la Ah, no. ¿Sí, no? Bueno, escribimos abajo si quieres. Tenemos el lagrangiano, L. Ponemos un medio. Abrimos un paréntesis. Ponemos la masa del carro más la masa del péndulo. Cerramos el paréntesis por la velocidad lineal al cuadrado. Ajá. Hasta ahí, ¿no? Ahora esa W me la sustituyes por favor por teta punto. Ah, cierto, perdón. Por lo tanto podemos hacer otra factorización. Ponemos más. Pero. ¿No se para primero para que no nos hagamos bolas o así? ¿Cómo va? No, así no va. Ah, bueno. Ponemos más. Un medio. Abrimos un paréntesis. ¿No saco teta punto? Sí. Abrimos primero el paréntesis. Entonces, Y ponemos longitud del péndulo al cuadrado más el momento de inercia del péndulo. cierro práctico. Ajá, cierras. Aquí es. Aquí no. Ok. Luego, más, ponemos abajo, un medio de la masa del péndulo. Ahí sería un menos, ¿verdad? Es menos 2. Ajá. Pero sería 1. Sería 1. Si el 2 con el 1 se El 2 con un medio. se vuelve entero. Entonces sería menos la masa del péndulo por la velocidad. ¿Todo está aquí? Ajá, pero vamos a ponerlo en este orden. Ok, Masa del ¿pero el péndulo. coseno? No. Longitud del péndulo. Ahí, longitud del péndulo. Ajá. Coseno de teta. Luego X. Bueno, sí. Y X punto. X punto así. ¿Sí? Ajá. Y luego menos. Masa del péndulo, gravedad. Longitud del péndulo. Y la posición del coseno.
¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Qué nos hace falta calcular? De la energía tenemos cinéticas, R. potenciales, Ah, sí. y falta R. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? Les damos R. ¿Sí? Esta se le llama función de disipación de energía de Rayleigh. Me dice que también como energía es un medio de la sumatoria completa de todos los coeficientes de fricción que están en el sistema por sus respectivas coordenadas generalizadas de velocidades. Acuérdense que Q representa velocidades tanto lineales como angulares. ¿De acuerdo? Si lo vemos en el carro, para el primer sistema, que es el vehículo, ¿cuál sería su coeficiente de fricción? El del carro, pero me está diciendo que es prácticamente nulo, por lo tanto sería 0. ¿Sí? Multiplicado por su velocidad lineal al cuadrado. Por lo tanto, toda esta expresión es 0. Más, en el segundo sistema, sería el del péndulo, que vendría siendo un medio del coeficiente de fricción en el segundo sistema, que vendría siendo el del péndulo. ¿Sí? ¿Por quién? Por su coordenada generalizada de velocidad, que en este caso como identidad la absorbe la velocidad angular al cuadrado. ¿Vamos bien? Ok, por lo tanto, aquí nada más faltaría sumar. ¿De acuerdo? Y ya lo demás estaría para ustedes. ¿Qué tienen que hacer? Derivar, armar el Ajá, voy a empezar desde aquí. Tengo que derivar aquí respecto a las coordenadas generalizadas de velocidad. Por lo tanto, voy a tener dos ecuaciones. ¿Sí? Para el primer sistema, ¿cuál es la coordenada generalizada de fuerza? KX. No. Una fuerza lineal. Fuerza lineal. Va a quedar como la derivada respecto al tiempo de la parcial. ¿Quién es la coordenada generalizada de velocidad en el primer sistema? X punto. Exacto. Una velocidad lineal menos la parcial del Lagrangiano respecto a la coordenada generalizada de posición en el primer sistema. ¿Quién lo representa? X. ¿Ok? Más, bueno, la parcial de R en función a quién? La parcial en R respecto a la velocidad lineal, que prácticamente intuyen que es 0. ¿Vamos bien? Esta sería mi primera ecuación diferencial. ¿De acuerdo? La segunda ecuación diferencial pertenece al sistema rotacional. ¿Quién es la coordenada generalizada de fuerzas en el sistema rotacional? ¿Quién? La torsión. ¿Pero qué me dice el sistema? Que prácticamente es nula, porque entonces no tendría movimiento libre.
Por lo tanto, 0. Qué bueno. Igual a la temporal del lagrangiano. ¿Respecto a quién? Ajá, a la velocidad angular. Menos la parcial del lagrangiano respecto a quién? A la posición. Más la parcial del radio respecto a quién? A teta punto. Y esta es mi segunda ecuación. ¿De acuerdo? Gracias. El sistema mecánico lineal, lo sabemos, siempre es una ecuación de segundo orden. En el rotacional es de segundo orden. El sistema completo, De segundo orden. de cuarto, porque sumamos Ah, sí, la primera ecuación con la segunda ecuación. ¿Y cuántas variables de estado requiero para representar todo este dinámico? 4. Y ahí están mis dos ecuaciones diferenciales. ¿Qué hay que hacer? Derivar. Y encontrar dichas ecuaciones, establecer mi sistema de ecuaciones, hacer mis cambios de variables de acuerdo a las variables de estados y armar mi sistema matriz. Ese es el modelo que tienen que hacer. Lo que hicimos al principio, ¿no? De la... Claro, ¿para qué? Pero con 4. Para empezar a diseñar el controlador. ¿Cuántas ganancias necesitamos calcular ahí? 4.